Ya estamos de vuelta. La reunión de ayer de Soraya Sáenz de Santamaría y la vicepresidenta del Partido Socialista, Elena Valenciano, ha abierto la puerta a un posible acuerdo entre el Gobierno y la oposición, en todo caso con el Partido Socialista, para poner freno a ese drama que son los desahucios. Alba García nos amplía esta información. De su casa desde el inicio de la crisis empiezan a pesar lo suficiente y Gobierno y PSOE se han propuesto frenar esta lacra. En Moncloa, Soraya Sáenz de Santamaría y Elena Valenciano acercaron posturas con un doble compromiso: articular medidas preventivas y paliativas dando prioridad a las familias con niños y mayores y en el menor plazo posible. El siguiente paso se dará el próximo lunes con otra cita de 6 expertos, 3 del Gobierno y 3 del PSOE. Yo espero tomar una decisión que sea equitativa y que sea justa, porque evidentemente es un tema que produce dramas, que duelen mucho y que es una cara muy gráfica de la crisis por la que estamos atravesando. Los socialistas llevaron al Congreso una proposición de ley para modificar la normativa, con propuestas como la dación en pago y la posibilidad de negociar alquileres baratos. También que los bancos que van a recibir ayudas del FROP pongan pisos desahuciados a disposición del Estado para su alquiler social. Medidas parecidas defiende Izquierda Unida, que critica la gestión del acuerdo que están realizando PSOE y PP. No sea una cuestión de un acuerdo bipartidista, que me parece que diría muy poco en este momento del presidente del Gobierno ante un tema tan grave como es el tema de echar a la gente de sus casas, y que hoy pretender, repito, por la puerta de atrás intentar un acuerdo con un partido político que es responsable de 300.000 desahucios en España, me parece que eso diría muy poco desde el punto de vista democrático. Con más de 500 desahucios diarios sobre la mesa, todos coinciden en que el Código de Buenas Prácticas aprobado por el Gobierno ha sido insuficiente. Ahora se pide un cambio en la ley hipotecaria, incluso desde el Poder Judicial. Los jueces denuncian su escaso margen de maniobra ante los expedientes de desahucio y piden reformas. La difusión que están ocurriendo, sobre todo, es el aumento que están ocurriendo de los desahucios y el impacto social que está produciéndose en ciertas capas de la sociedad. El debate ha llegado incluso a la Unión Europea. Esta misma mañana, la abogada general del Tribunal de Justicia veía ilegal la norma española de desahucios, al no garantizar la protección eficaz de los consumidores frente a posibles cláusulas contractuales abusivas en las hipotecas. Bien, la reunión de estos expertos, esa comisión de expertos entre 3 miembros del Partido Popular y del Gobierno, 3 del Partido Socialista, tendrá lugar el lunes. El lunes, por lo tanto, sabremos más detalles de ese posible acuerdo, pero ¿qué precio puede tener esto? Porque irremediablemente hay un precio económico, digamos, ¿no? Cuesta dinero eso, Luis. Bueno, antes de nada, son 400.000 execucións hipotecarias dende 2006 a 2011. Efectivamente, debe sair, se os cálculos non fallan, 550 diarias ou por aí andará a cousa, non? Precio que pode ter, pois, supoño que quen está tratando de empezar a negociar terá unha cifra estimada, non a teño eu neste momento, pero o que si está claro que hai que seguir o modelo que en de outros países. É dicir, o que non se pode facer é que, como decía alguén hai pouco, co euro farmacéutico, co euro sanitario, se estea, digamos, salvando aos bancos que a súa vez votan ou realmente o que fan é facer execucións hipotecarias. Los alemanes pagan 10 euros por el copago farmacéutico. E agora vamos ao de Alemania, justamente porque era un dos modelos que eu quería, é un exemplo ben traído, porque claro, non é igual ser pobre en Alemania que en España, é dicir, unha persona sin vivenda ten unha vivenda social en alugueiro, con un alugueiro social, os 600 ou 500, 600 euros, máis gastos de calefacción e electricidade pagados. Quere dicirse que é pobre, pero pobre digno, non? Aquí, indignamente, se está botando a anciáns, a nenos das casas, das vivendas, ás veces mesmo por pagar 6.000 euros de débeda. Isto me parece absolutamente inmoral, vamos, parece absolutamente, vamos, urxentísimo, hai que atacalo dunha maneira urxente. Por outra banda, o 97%, digamos, das hipotecas non teñen problema en España. Quere dicirse que os españois están pagando religiosamente as súas hipotecas, non? Entón, hai que tratar esa porcentaxe, digamos, mínima, que son casos moi particulares, pero cada vez son máis crueles, máis duros, máis rigorosos, e o que non pode facer un Estado de Benestar, ainda que está en descomposición, en franca descomposición, por as políticas de recortes, é deixar tirado na rúa a ancianos de 86 anos
con necesidade de tratamentos médicos, a netos, a fillos, isto é absolutamente intolerable. Por cantidades irrisorias. 6.000 euros en alguna ocasión, es decir, sin posibilidad de refinanciar créditos, etcétera, etcétera. Esto me parece abusivo, vamos. Sí, yo un poco en la línea de lo que comentaba Luis, ¿no? De que el 97% de las hipotecas o de este tipo de créditos pues que no tienen problemas, bueno, no tienen problemas teóricos, ¿no? Pero luego abundaré en esta idea. A duras penas llegan a pagar, pero apagan. Pero bueno, yo creo que hay que separar las dos cuestiones, ¿no? Es decir, aquí mezclamos en el mismo tal, porque están muy vinculados el tema hipotecario y el tema de los desahucios. Vamos a ver, que el mercado hipotecario necesita una reestructuración, sí. Que hay que hacer modificaciones estructurales, sí. Entiendo que la pronunciación de la Comisión Europea de esta mañana, que no deja de ser una recomendación, pero bueno, una recomendación que suele seguirse, ¿no? Que se le suele prestar atención. A ver, está claro que las condiciones de las personas, el contexto económico, los salarios, las condiciones de vida, etcétera, no tienen nada que ver con las que existían cuando se creó la ley hipotecaria, ¿no? Por tanto, claro que hay que reformarla, ¿no? Por tanto, claro que hay que considerar que hay ciertas cláusulas abusivas. Lo hemos visto en los últimos años, que si las cláusulas de suelo, que si no, es decir, hay que hacer una remodelación, eso por un lado. El otro problema, el de los desahucios, eso hay que ponerle solución ya. Es decir, estamos asistiendo a una avalancha de dramas que hay que solucionar, porque vamos a ver, es que la diferencia entre una vida digna y una vida y quedarte en la calle, a veces estamos hablando de 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 euros, cantidades que no son irrisorias, pero bueno, que son prácticamente anecdóticas, ¿no? Y lo que es más grave, quien no da el brazo a torcer, pues son una serie de entidades financieras que están efectivamente siendo ayudadas por todos, nosotros y nosotras. No, cualquier caso que pongas encima de la mesa, ahí estamos poniendo dinero. Bankia está practicando dudosamente, amparado por la ley. Insisto en que, claro, las entidades financieras tampoco actúan por capricho, entiendo yo, actúan porque pero es una falta de sensibilidad. Vamos a ver, ampara, ¿no? Sí, evidentemente, pero tú puedes aplicarla o no, y tú puedes entrar en negociación. Es decir, por ejemplo, aquí se está poniendo encima de la mesa como solución la dación en pago, que ojo, soluciona la hipoteca, pero no soluciona el desahucio, porque claro, tú das la casa, pero te marchas. La débeda queda pagada en Estados Unidos en moitos sitios. Por eso digo yo que es tan importante separar lo que es el tema hipotecario de lo que es el tema de los desahucios, que es realmente lo más urgente de solucionar, ¿no? Entonces, están amparados, pero tú puedes entrar a negociación. Si a estos señores de la banca, a estas entidades, les vamos a dar unos plazos, unas carencias, unos periodos para unos tipos de interés, caramba, que por lo menos, porque insisto, a veces la diferencia, y a lo mejor esas personas con 6 meses, 7 meses, 12 meses, solucionan y pueden volver. O sea, yo ya no digo solamente los alquileres sociales, que es una solución, hay otras vías de negociación. Sí, como ampliar el plazo de reembolso. Y yo lo que finalmente diría, claro, la negociación a la que se están negando rotundamente, ¿no? Y luego lo que yo también sí pediría, entre comillas, si es que se puede pedir algo, ¿no? Y un poco en la línea, curiosamente, para mí, pero bueno, en la línea de lo que estaba diciendo Cayo Lara, él hablaba de partidismo, yo hablo de politización. Es decir, a mí ayer se me pusieron, con perdón por la expresión, los pelos como escarpias, ¿no? Cuando veo que se va a sentar Elena Valenciano con Soraya de Santamaría a hablar de este tema, y que lo primero que hace la señora Valenciano es ponerse delante de un micrófono y decir, es que el Partido Socialista está empujando al gobierno. Hombre, por favor, no vayamos a tantos, ni quién empuja, ni quién se va a llevar el apuntamiento. O sea, creo que esto es un problema. O Socialista non actuou correctamente na época tampouco de absolutamente urgente, efectivamente, pero o propio Zapatero decidiu conxelar a actuación. Creo que es mucho más importante. Sí, es mucho más importante que todo eso. Ordenemos las intervenciones, por favor. Manuel, adelante. Bueno, a mí, más allá de lo anecdótico que pueda resultar que se atribuyan Valenciano o Soraya el mérito, a mí sí me parece interesante, interesante y trascendente el que los dos grandes partidos sean capaces de ponerse de acuerdo en algo. Es decir, cuando les va a la piel, cuando les va a los votos, cuando tienen una conflictividad social latente que además puede estallar en cualquier momento, porque ya no sabemos muy bien a dónde vamos y la incertidumbre se acrecienta a tenor de los estudios más o menos rigurosos e independientes que pronostican todavía un par de años más de dique seco. Bueno, que se vayan poniendo de acuerdo en algo me parece fenomenal, con lo cual quiere decir que cuando interesa, vaya si se ponen de acuerdo. Y luego, más allá de distinguir desahucios de ejecuciones hipotecarias, lo que hay detrás de esto, yo que conozco menos las cuestiones legislativas, hay una
bueno, hay un problema social enorme, como estamos viendo, recordaba Luis, los 500 y pico desahucios al día. Lo que está sucediendo es que yo creo que no solamente las administraciones, sino también la propia sociedad civil se tiene que organizar y ponerse manos a la tarea, porque esto hay que combatirlo de alguna manera. Y más allá de 1000 fórmulas económico-financieras, como puede ser ampliar los plazos, rebajar los intereses, ir a los alquileres, reorientar el parque de viviendas que está ahora obsoleto, como proponía Izquierda Unida, que todo eso, por supuesto, puede convivir con medidas. Creo que hay que ir a hacer algo más y ponernos manos a la tarea, que es lo que no están haciendo las administraciones. En muchas ciudades grandes, y termino ya, en algunas ciudades grandes, ya los barrios, las asociaciones de vecinos, la sociedad civil está cogiendo el toro por los cuernos y se está organizando para ver cómo podemos ayudar al vecino de al lado, ¿no? Y entonces, bueno, es que ya todos tenemos vecinos en esta situación, y efectivamente la clase media se hunde, y el que no puede pagar por cantidades que a nosotros nos parecen ridículas, ¿no? Como pueden ser 5.000 euros o 6.000, 11.000, bueno, claro, evidentemente para ellos son muchos más, pero precisamente como hay otras plataformas y otras formas de poder atajar esto, yo creo que, bueno, ya los mayores y las pensiones de los mayores han dado para mucho, pero yo creo que hay que coger el toro por los cuernos, y es en lo que no están los partidos, y las administraciones no están en lo que celebran, y la sociedad civil tiene que dar un paso al frente. Solo una pequeña precisión, por si has malinterpretado algo o no me he explicado yo bien. Yo no dije, y es más, creo que dije que no me parecía 6.000 euros una cantidad irrisoria. Digo que al banco se la tiene que parecer. Decías, Manolo, antes de que hay que hacer algo más. Yo creo que o tribunal... Si te cuesta 120.000 o 150.000, claro, 6.000. Bueno, ¿cómo puede ser esto? No está claro. En esas referencias non estamos facendo ni de máis ni de menos a nadie. Creo que era a Tribunal de Luxemburgo hoxe que facía, non hai, digamos, aínda unha sentencia firme nin nada polo estilo, pero si hai unha declaración que parece que apunta que a lei de hipotecas en España pode contravenir, digamos, a legislación europea. Eso impediría realmente, digamos, ou posibilitaría os xuicios non exercer de cobradores do FRAC, non? É dicir, imposibilitaría a execución presupuestaria, por aí vería dada por esa modificación legal. En todo caso, é lamentable que teña que ser Bruselas a que teña que modificar unha lei española. De todas maneras, esa non es unha solución, Bueno, pero modificando a lei sí se pode atallar unha parte do problema, ¿no? Sí que hai persoas que están sin poder pagar precisamente por esas cláusulas abusivas, como swaps, cláusulas suelo. Entonces hai persoas que han visto duplicada su hipoteca, incluso padres ancianos esos que nombrábamos antes de 80 años que han ido de avalistas sin esperarse que alguna vez pudiese ocurrir. Claro, es que con una misma operación mandas a 4 familias a la calle. Y luego otra cuestión muy breve, o sea, por lo que decías del 97% de hipotecas. Ojo, porque aquí la pérdida de poder adquisitivo que hemos sufrido todos y todas en este país, claro, en unos casos es brutal porque se van a la calle, pero tampoco nos podemos olvidar de que aquí las familias, la ciudadanía y cada uno de nosotros planifica sus rentas en función de sus ingresos. Los ingresos han ido disminuyendo, piensa en el caso del funcionariado. Entonces, ¿cuánta gente que creía y se comprometió a una serie de créditos, no por encima de sus posibilidades, como nos quieren hacer creer, no, dentro de sus posibilidades, porque siempre pensabas que los salarios iban a ir a más, por lo menos en IPC, ¿no? Y de repente te has retrotraído, entonces no es que hayas ido fuera de ti esto, ¿no? Como, no, es que has vivido por encima, no, señores, es que yo me hice una planificación de rentas a 20 años, a 30, a 40, pensando que tendría exactamente, trabajo. No, trabajo en el peor de los casos, e incluso, por eso digo, lo del 97% que de momento está pagando, pero ojo. Bueno, hai unha serie de cousas que están saindo aquí son paliativos, non? Porque isto da lei non deixa de ser efectivamente algo positivo, pero tampouco definitivo, tampouco a dación en pago definitivo, pero alivia, pero que non é de recibo, que bancos... Y genera otro problema, pero te vas a de stock de viviendas en los bancos, que ya es un problema, ¿no? Esos bancos que están tratando de... A mí que sea de los bancos, poco menos que me da igual. Pero esos bancos que están vendendo as súas vivendas, dando crédito para a venda das súas vivendas en propiedade e non dando crédito para vender a vivenda que quere comprar, por exemplo, un cidadán. Eses bancos que están sendo subvencionados polo goberno e que están perseguindo este último euro dunha persona que lle executaron a vivenda, porque non queda aí cando a botan da casa. Si que
tendo esa débeda e persiguen, digamos, hasta as pensións, quero dicir que hasta o último euro desa persona que cae en desgracia. Bueno, seguimos hablando de deuda, esta vez vamos a hablar de la deuda del fútbol, porque al Deportivo se ha abierto ya la puerta para que Hacienda tome finalmente las riendas para recuperar esos 750 millones que en principio los clubes de fútbol adeudan al Estado con este embargo a los bienes del Deportivo de A Coruña. Marcos González nos amplía y completa esta información. Hasta hace bastante poco, la agencia tributaria mantenía una actitud bastante laxa con los clubes de fútbol profesionales, tanto que las deudas se fueron acumulando, alcanzando un volumen total de unos 700 millones de euros, una cifra más que suficiente para que Hacienda se ponga a trabajar. El propio presidente del gobierno ha asegurado que se iba a perseguir con firmeza la deuda del fútbol. Vivimos de los impuestos que pagamos todos y no hay mayor injusticia que un señor pague el 100% de sus impuestos porque tiene una nómina y haya otro que se escaquee. Y en esta caza del fraude, uno de los clubes comprometidos es el Deportivo. El equipo coruñés cifra su deuda con Hacienda en 34 millones de euros, aunque la cantidad real podría ser incluso mayor. Por eso Hacienda ha decidido embargarle al Deportivo hasta nueva orden todas sus vías de ingresos, publicidad, patrocinios, ganancias en taquilla. Solo a través del contrato de televisión, Hacienda incautará 14 de los 18 millones que tenía asegurado el club coruñés. Un gran número de embargos que podría ser difícil de sostener a largo plazo. El club podría verse abocado al concurso de acreedores, el sueldo de los jugadores podría dejar de llegar puntualmente cada mes y el club podría tener problemas para pagar viejos fichajes como el de Coloto o Guardado. Además, si la situación se agrava, el Deportivo podría incluso quedarse sin su seguro de descenso, viéndose obligado a descender de categoría. Por el momento, el presidente Lendoiro no se ha pronunciado sobre el tema, solo han hablado los jugadores. El pichichi coruñés Pizzi admite que la situación podría afectar al rendimiento de los jugadores, aunque por el momento se compromete a seguir trabajando, a la espera de que la dirección tome las decisiones adecuadas. Bueno, Manolo, empiezo por ti. ¿Eres deportivista tú? No. No, bueno, no. Casi menos mal, ¿no? No, pero incluso voy a lanzar vamos a romper una lanza en favor del Deportivo. Esto es, yo creo que además esta mesa estará de acuerdo en que esto es absolutamente inaceptable, pero no en el caso del Deportivo, en el caso de todos, del Madrid, del Barça y de todos los que deban dinero, de todos los clubes de fútbol. Parece que no deben nada. No deben nada, bueno, ya fueron saldando a débeda. Pero bueno, es igual, o sea, no tiene ni pies ni cabeza, o sea, ni pies ni cabeza. O sea que pueden deber 30 millones a Hacienda o los que sean y los demás vía IRPF, las empresas con nuestros impuestos. Y los desahuciados. Hombre, por favor, estamos de coña, estamos de coña. Y siguen, y continúan, y todavía hay que discutirlo, y no les cierran. Pero no dejan entrar a las radios, para que son el alma y que tiene una dimensión social histórica, a retransmitir los partidos. Bueno, entiendo que los derechos precisamente de televisión y de retransmisión están embargados, no todo está embargado. Taquilla, todo. Luis, adelante. No, quería decir que, vamos a ver, si isto é así, porque hasta ahora alguén non se atreveu a facer algo, obviamente. É dicir, es una segunda buena noticia dentro de la crisis que hay, pero es una segunda buena noticia que finalmente... Que alguén se atreva a poñerlle o cascabel ou a xouxere ao gato, non? Efectivamente. Este gato ven dos anos 90, que é cando empezan os clubes a acumular débeda. Isto non é de agora, aparte que estamos ahora inmersos pola crise nunha serie nunha debacle futbolera, non, en absoluto. As empresas en dos anos 90, bueno, pois pisaron o acelerador, moitas quedaron como quedaron, e daquelas augas, pois, estes lodos, non? Que pasa? Que é moi difícil realmente para moita xente, un político de turno que ten que tomar unha decisión, pois indispoñerse, por exemplo, co equipo do seu povo, non? Eso é un coste social que o político mesmo, que non se pode permitir. Que non se pode, por lo menos que non se permitir. Que vayan a por todos. Claro, pero que despois lles gusta estar nos palcos, despois lles gusta salir na foto con as grandes fichaxes, despois lles gusta... É un tema delicado. Claro, es patético. Es patético. É impresentable que en plena crise estea acontecendo o que estea acontecendo. Hai 7 ou 8 clubes que están en proceso concursal, é dicir, é a que queda, 4 ou 5 que xa saíron, outros que están en proceso posconcursal, entre eles estuvo Celta, non sei se Celta, ou Mallorca, algún destes e tal, efectivamente estuvo, e, bueno, creo que leven as contas mínimamente ao día, debe haber os que non son sociedades anónimas, 3 ou 4, non, que son Atlético de Bilbao, o Barça, o Real Sociedad, o Osasuna, Madrid, bueno, ni lo sé ni me interesa. Bueno, quere decirse que o resto teñen graves dificultades e o que non se pode permitir é que Juan Pueblo, digamos, teña que ter ao día
ata o último euro con Facenda, e por aquilo de que supostamente o fútbol cumple un papel ou que é un anestésico social, pois se poda permitir pasarse, digamos, polo arco de Peter toda a normativa fiscal deste país, ¿no? Pero esto es como lo de, tú sabes que cuando le debes 1.000 euros al banco tienes un problema y cuando le debes 4 millones el problema no tiene el banco. Claro, y esto es exactamente lo mismo, es decir, aquí nosotros desfalcamos, defraudamos o nos equivocamos en 20 euros a Hacienda y vamos, lo penas hasta y multiplicado por 4. Bueno, si hubo un plan de contabilidade para que fueran reducindo débeda, etcétera, etcétera, pero claro, ese plan tamén está atascado, porque los concursos de acreedores, ralentizado e o Estado non ingresa. Porque la tutela efectiva en el concurso de acreedores, pues efectivamente, si se pone una gestora puede llevar, ¿no?, hasta que las cuentas están saneadas y entonces tutelar el tal. Ahora, lo que creo que es de dudoso debate, o sea, que esto había que hacerlo, no sé si antes, después... No, e logo, por además, sabes que están os fichaxes, é dicir, o que se declara a Facenda é o 50 e tantos, por 51%, outro resto vai a marca e vai a publicidade, é dicir, a Facenda se lle está birlando, digamos, un 50% desa fichaxe, desa operación. Ana, querías agregar tú algo? Que precisamente o que decía Luis, o vir o problema dos anos 90 e de tan atrás están recoñecendo as cantidades tan elevadas, e son as que recoñecen. O sea que seguramente hay mucho más, ¿no? Eso parece. No, y además yo creo que por mucho que sea un anestésico social, ¿no?, dentro de esa parte de movilización o de despertar de la ciudadanía que comentaba aquí Manolo, a ver, yo creo que también es de muy dudosa justificación que estemos viendo pues estas empresas que pagan esos salarios, en mi opinión, porque estamos aquí decimos mucho de las, exactamente, decimos mucho de las indemnizaciones de los directivos, pero anda que los salarios de los futbolistas con la que está cayendo, ¿no? Entonces, que se estén pagando esas cantidades, que estemos hablando de un grupo de jóvenes neorricos, ¿no?, y demás, por mucho, insisto, que sea un anestésico y que sea muy impopular lo que esté diciendo, pero es que encima quiten al resto de la ciudadanía, pues 1.000 millones, que creo que es la deuda global con Hacienda, pues venga, Hacienda, vamos. No, yo solo quería poner un ejemplo a pie de obra. En estos días, un proveedor mío tenía una deuda de 200 euros con Hacienda, que además estaba solucionando, posiblemente la típica tontería o de fárrago administrativo, y me dicen que no le puedo pagar, que no le pague nada, que esos 200 euros primero tienen que ir a Hacienda, primero se cargan la imagen de mi proveedor y que no le pague, vamos, que ni de broma, vamos, en un plazo de 15 días y demás, o sea, con esta celeridad y tal, a un profesional que a lo mejor tuvo un problema, es igual, de 200 euros o con un papel. Que se equivocó. Es insoportable, esto es insoportable. E hai que decir que o Deportivo leva dende 2006 sin presentar as contas no rexistro mercantil. Bueno, nos queda muy poquito tiempo, les propongo que hagamos un breve, muy breve, un minutito para cada uno para comentar el éxito de ayer de Obama. Buena noticia, Luis, tú decías el otro día que iba a ser una buena noticia, que era mejor que ganara Obama, entonces estás satisfecho. Es una buena noticia para España y para Europa. Eu creo que, eu sou moi escéptico, eu creo que as cousas van seguir relativamente igual. Creo que o 75% dos europeos sí querían, confesamente, que gañara Obama. Creo que ten luces e sombras, seguramente máis luces que sombras o seu mandato. Creo que hai conflitos bélicos que están o árabe-palestinos e o árabe-israelí sigue estancado. Creo que o tema de Bin Laden, bueno, pois estuvo como foi. Está peor Siria, Creo que Siria, en fin, Afganistán, Irak, Irán son conflitos irresolubles, é dicir, pero sí é certo que, digamos, de cara ao seu electorado interior, pois sí fixo cousas boas no tema das sanidades, e fixo cousas boas no tema da dinamización económica, que é o que nos interesa, digamos, sobre todo os europeos neste momento, e que vai ser un factor importante e ten que serlo para, digamos, para non ir dar pasos atrás nesta crise que xa me parece máis grande depresión que crise. Se cumplía tamén en el aniversario de la toma de posesión de Kennedy, creo que era precisamente el 8 de noviembre. ¿Tú crees, Ana, que es un segundo Kennedy, Obama? Bueno, las comparaciones... Las comparaciones son odiosas, ¿no? Sí. Sobre todo de color en este caso, pero tiene un talante como, ¿no? Ha habido algún comentarista que dice que es el segundo Kennedy, ¿no? Eso pasa con todos los políticos, que tiene siempre lo comparas con uno anterior. Que tiene un feeling con el electorado similar al que tuvo Kennedy, ¿no? ¿Tú crees que no? Yo creo que muy malo tendría que haber hecho para perder estas elecciones y que, como Luis, que tiene poco margen de maniobra, pero efectivamente creo que tiene más luces que sombras en su primer mandato. Tiene poco margen porque tiene un Congreso en contra, ¿no? Claro.
María. Sí, hombre, yo no sé si es bueno o malo, creo que eso lo tendrá que decidir el pueblo americano y bueno, a los demás también podremos exactamente observarlo y habrá que juzgarlo a posteriori, ¿no? A mí, yo tengo que reconocer que a mí Obama me gusta, siempre me ha gustado desde el principio, creo que es una persona joven, creo que es una persona con ideas y me gusta, no sé si es como Kennedy o no, pero tengo que confesar que soy una de... Sí, pues yo caí en una de esas emociones, ¿no? Ahora, más objetivamente, sí creo que tiene un factor que el otro no podía replicar, ¿no? Y es que lleva 4 años en el poder y creo realmente que en este momento lo que hace falta es estabilidad y continuidad, es decir, nadie como él, aun cuando con sus luces y sus sombras, creo que tiene un conocimiento, un dominio de la situación, una experiencia, ¿no? que le ponen un punto de partida que el otro nunca iba a poder replicar. Y sobre todo, hoy he leído una cosa de él que bueno, pues que realmente me ha puesto todavía más contenta, ¿no? Y es que va a cambiar de interlocutor en la Unión Europea y yo creo que eso nos va a venir muy bien a todos. Pensé que ibas a decir que Estados Unidos crecía por encima del 2%. No, lo que leí es que bueno, pues que se ha cansado un poco de la intransigencia de Merkel, ¿no? Y entonces que ahora va a negociar solo con Draghi. Bueno, pues a mí eso también me gusta, ¿qué quieres que te diga? Manolo. Yo prefiero a un tipo normal que a un millonario y prefiero a un negro que a un blanco. ¿Por qué? Pues porque es una minoría y tendrá mayor sensibilidad hacia las cuestiones sociales. Muy bien, pues se nos acaba realmente el tiempo. Luis, Ana, muchísimas gracias como siempre por vuestra participación. Manolo, María, gracias. Gracias. A ti, Carla. Espero verles pronto por aquí otra vez. Muchísimas gracias a todos ustedes, como siempre, por su atención. Les espero el próximo martes, como siempre, aquí en Galicia Opina, a partir de las 10:30 de la noche. Pasen una muy feliz noche. Adiós.